Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le guarde a todos, pues en este Día del Señor estaremos dando esta conferencia con el tema Las obras de la carne versus el fruto del Espíritu Santo, es decir, lo que nos enseña la Biblia acerca de este contraste que existe en el creyente, un tipo de creyente que está en el espíritu y otro tipo de creyente que está en la carne. Vamos a desarrollar esta conferencia esperando que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Pues vamos a iniciar leyendo Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es lo que nos dice Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. La Biblia nos habla claro acerca de este tema. Seguimos con este tema, las obras de la carne. Vamos a ver en qué consisten las obras de la carne. ¿Qué es la carne? La palabra carne proviene del hebreo basar y del griego sarx. Se refiere a la naturaleza humana y por tanto a todos los deseos y concupiscencia que forman al ser humano. Eso es la carne, hablando acerca de los deseos de la carne, lo que realmente forma al hombre. El hombre es un ser formado de tres partes: alma, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la parte de la carne, que también se refiere a los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, esta es la definición. También se aplica para describir la vida y el valor de un hombre o de una mujer que no han sido regenerados por la sangre de Cristo. Es decir, evidentemente que las personas que practican las obras de la carne no han sido regenerados por el Espíritu Santo, independientemente estén visitando una iglesia o no. Es decir, que el hecho de una persona visitar una iglesia no significa que está en el Espíritu. Muchas personas visitan una iglesia y hasta dicen yo soy cristiano, pero practican las obras de la carne, que vamos a ver más adelante de qué se trata todo esto, para tener una definición clara de lo que la Biblia habla acerca de las obras de la carne. La clasificación de las obras de la carne, o sea, cómo se clasifican las obras de la carne. Veamos, dice que las obras de la carne se pueden dividir en 5 grupos, y esto de acuerdo a los mismos versículos que hemos leído en Gálatas capítulo 5. O sea, podemos dividirla en 5 grupos. Vamos a ver entonces, el primer grupo dice pecados que manchan el cuerpo, refiriéndose al cuerpo físicamente. Recuerde que mencioné ahorita que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, evidentemente que las cosas que se ven son las que manifiesta el cuerpo, se manifiestan a través del cuerpo, lo físico, lo que nosotros podemos ver, porque la Biblia dice que el corazón del ser humano, ¿quién lo escudriñará? Solamente Dios puede saber lo que una persona está pensando, cuáles son sus pensamientos.
pero nosotros como seres humanos podemos ver cuando una persona hace algo a través del cuerpo físico, pues ya esto se puede ver. Entonces, la primera clasificación es acerca de los pecados que manchan el cuerpo. Y uno de estos pecados es el adulterio, un pecado muy malo, un pecado que está en la Biblia con muchas citas bíblicas, un pecado muy amplio. El adulterio ha venido acabando con la vida de muchos cristianos, personas que ya están casados legalmente por la ley y que luego caen en adulterio con una mujer que no es su esposa o con un hombre que no es su esposo. Esto es una herramienta que el demonio, el enemigo de la justicia, ha utilizado por muchos años. Desde el principio ha utilizado esta estrategia para manchar el cuerpo del cristiano, para dejar esta maldad, esta maldición en el cuerpo del ser humano. El adulterio es un pecado mortal. El adulterio es un pecado vergonzoso. El adulterio es una mancha. Y por tanto, todo cristiano debe mantener la comunión y cuidarse de estas cosas. Entonces vemos que dentro de los pecados que manchan el cuerpo tenemos como número 1 el adulterio, la fornicación. Todo esto hemos leído en Gálatas capítulo 5, 19 en adelante, donde leímos que estas son las obras de la carne. La fornicación, personas que no están casados, pero que están teniendo algún tipo de relación sexual. Esto es algo ilegal, es algo que la Biblia condena. Y la persona debe procurar estar casado con su esposo, su esposa, para que pueda tener una vida legal ante Dios y ante los hombres, ya que Dios manda a que el ser humano debe estar casado por la ley. Entonces la fornicación es otro pecado que mancha el cuerpo del ser humano, del cristiano, específicamente, porque sabemos que Dios le toma en cuenta estas cosas. Por eso, tanto adulterio como fornicación son pecados que manchan el cuerpo y que Dios no quiere de nosotros como cristianos que nuestro cuerpo esté siendo afectado, esté siendo manchado por este tipo de cosas. Tenemos también la inmundicia. En un lenguaje más actualizado sería la impureza. La inmundicia o impureza es toda lujuria, todo lo que el ser humano hace, las perversiones y todo este tipo de cosas que también manchan el cuerpo. Es decir, que es como una cadena, una cosa va detrás de la otra. La fornicación, el adulterio trae como consecuencia también lujuria, inmundicia y que el cuerpo está sucio. El cuerpo está sucio físicamente porque no está haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de la carne. Lascivia o libertinaje, ¿verdad? Vemos hoy en día cómo esto ha crecido a nivel mundial en el mundo. El libertinaje, la falta de respeto, la falta de vergüenza de mucha gente, enseñando su cuerpo, haciendo cosas inmorales, y todas estas cosas van en detrimento del mundo, porque el mundo está a espalda de Dios, el mundo está en rebeldía en contra de Dios y por eso hace estas cosas. Pero nosotros como cristianos sabemos que estas cosas debemos apartarnos por completo de estas cosas que manchan nuestra vida delante de Dios, manchan nuestro cuerpo físicamente y nos llevan
entonces a la muerte espiritual. Tenemos la clasificación número 2. Hemos dicho que las obras de la carne se dividen en 5 puntos. Ya hemos visto que el primer punto fue pecados que manchan el cuerpo. Ahora vamos a pasar al segundo punto, la segunda clasificación de la carne: comunicaciones sobrenaturales con el mal. Obsérvese, comunicaciones sobrenaturales con el mal. Aquí aparece la palabra sobrenatural, que como todos sabemos es una palabra empleada para referirse a brujos, hechiceros, gente que hablan con los demonios, gente que practican el espiritismo, gente que practican el ocultismo. Es por esta razón que esta palabra no debe ser utilizada para referirse al poder de Dios, porque como podemos ver, esta es una palabra que se usa generalmente para referirse a cosas de demonios, del más allá y este tipo de cosas. Este tipo de lenguaje realmente no es un lenguaje cristiano. Como podemos ver, la palabra sobrenatural ni siquiera está en la Biblia. No es un atributo de Dios ni nada de eso. Simplemente es una definición. El hombre ha creado esta palabra para referirse a cosas que se le pueden escapar de la capacidad de ellos, pero sin embargo es un poder limitado, un truco. Los brujos hacen cosas, pero es un poder limitado. Sin embargo, uno de los atributos de Dios es que es todopoderoso. Entonces nosotros no le servimos a un Dios sobrenatural, sino a un Dios todopoderoso. Debemos estar claros en estas expresiones, ya que muchos cristianos utilizan esto y están confundiendo a la gente. Idolatría. Dentro de las comunicaciones sobrenaturales tenemos la idolatría. Ustedes pueden observar. La idolatría es adoración a todo lo que una persona puede adorar y que pone en el lugar que le corresponde a Dios. Es decir, que la idolatría se crean imágenes, se crean ídolos de diferentes cosas y se pone en el lugar que le corresponde a Dios. Todo aquel que le roba la gloria a Dios, todo aquel objeto o cosa que se pone por encima de Dios, automáticamente se convierte en idolatría. Porque antes se tenía el concepto, la persona pensaba que idolatría solamente era adorar a la Virgen, adorar una estatua o algo parecido. Sin embargo, está demostrado a través del tiempo que la idolatría puede ser cualquier cosa que usted ponga por encima del lugar que le toca a Dios. Una idolatría, por ejemplo, puede ser el Facebook, porque hay personas que le dedican más tiempo al Facebook que a la oración, que a la lectura de la Biblia. Y como esto le está robando el tiempo y le está poniendo por encima hasta del mismo Dios, entonces esto se convierte en idolatría. O sea, muchas personas han convertido las redes sociales en idolatría porque le dedican más tiempo que al mismo Dios. Idolatría puede ser un vestido, puede ser un peinado, cualquier cosa en la cual usted ponga su corazón se convierte en idolatría. Es un término bastante amplio que no solamente se limita a ídolos físicamente. Hechicerías. Sabemos que muchas personas hacen hechicería a través de conjuros, a través de pócimas y cosas así que generalmente han sido desde los tiempos antiguos, han sido practicadas por muchas personas. La idolatría, la hechicería son manifestaciones de las obras de la carne. Entonces tenemos la clasificación número 3, temperamento pecaminoso. Vamos a ver a qué se refiere en el punto número 3, temperamento pecaminoso. Enemistades. Sabemos que las enemistades no vienen de Dios, sino que vienen del enemigo de la justicia, ¿verdad? Donde la Biblia habla, claro, en Gálatas capítulo 5, hemos leído
que esta es una de las obras de la carne, las enemistades, los pleitos. Y nosotros como cristianos no podemos prestarnos para estar en enemistades ni pleitos con nadie, porque la Biblia nos manda a que seamos diferentes. Los celos no vienen de Dios. Las personas cuando tienen celo de otro, entonces hacen cosas para perjudicar a esa persona. Entonces los celos es una manifestación de las obras de la carne. Una persona puede sentir celo de un ministerio que tenga otra persona, puede sentir celos de alguien que esté siendo prosperado por Dios, de alguien que esté siendo usado por Dios. Y los celos realmente es una manifestación de las obras de la carne que no viene de Dios. Eso ha traído mucho problema en la historia, inclusive muertes. Vemos como muchos hombres celan a sus mujeres y llegan hasta agredirla. Es decir, y viceversa, muchas mujeres también han agredido hombres por celo, por imaginación, porque esté hablando con otra persona, etc. Entonces sabemos que los celos es el mismo demonio que causa estas cosas. Las iras, la Biblia habla de iras, las iras no son buenas, es decir que también es otra de las obras de la carne. Contiendas, personas que se dedican a contender, a buscar problemas, personas que nunca están en paz con los demás, sino que tienen un tema sobre la mesa para provocar problemas, para que haya siempre una situación de problemas entre amistades. Entonces las contiendas son también obras de la carne. El cristiano no puede estar en contienda. El cristiano tiene que someterse a lo que dice la Biblia. El cristiano tiene que dejarle sus problemas en las manos de Dios y no querer resolver por sí mismo las cosas que se le van presentando. Entonces llegamos a la clasificación número 4, sectas y bandos religiosos. Y usted dirá, ¿cómo va a ser esto? Dentro de la iglesia tenemos sectas y bandos religiosos. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Disensiones, así la palabra disensiones también aparecen en Gálatas capítulo 5. ¿Y qué es la disensión? Se traduce como discordia. La disensión también se puede traducir como divisiones, es decir, un bando, gente que no manifiestan no estar de acuerdo con alguien y entonces empiezan a moverse clandestinamente, a buscar disensiones, a buscar personas que apoyen lo que ellos están diciendo, etcétera. Entonces las disensiones vienen de esos tiempos, de los tiempos antiguos. Vienen las disensiones por personas que no están de acuerdo a la visión general de quienes están dirigiéndolos. Herejías, ¿verdad? Ahí entra la parte de sectas, o sea, como dentro del mismo pueblo de Dios se producen herejías por personas que no quieren escudriñar la Biblia y someterse a ella, sino que inventan cosas que están contrarias a la Biblia, malas interpretaciones o interpretaciones privadas. La Biblia habla claramente de que las escrituras no son de interpretación privada. O sea, debemos tener esto claro. Una cosa es su opinión personal y otra cosa es la interpretación correcta que se le debe dar a la Biblia, la interpretación aceptada por la mayoría, y no hacer otro evangelio con interpretaciones privadas, con interpretaciones de lo que yo creo, y no ajustándose a las reglas de interpretación de la Biblia. Es decir, que eso tiene su regla. En este tiempo sabemos que hay facilidades para estudiar la Biblia. ¿Y por qué han surgido tantas herejías, tantas sectas en este tiempo?
precisamente por personas que no quieren someterse a los líderes de su iglesia, sino que ellos mismos quieren formar otro evangelio, un evangelio diferente al que se le ha predicado, que después de durar un tiempo en una congregación y siendo doctrinados, entonces vienen con cosas contrarias a lo que ya se le ha enseñado. Es decir, que son herejes dentro del pueblo de Dios. Tenemos también las envidias, es decir, un sentimiento, una obra de la carne que hace que la persona se sienta mal al ver la prosperidad de otras personas. Esto es algo muy incorrecto. No es posible que si una persona, Dios le permite conseguir un vehículo, le permite conseguir una casa, le permite conseguir un buen empleo, entonces viene otra persona a sentirse envidioso por ese paso de avance que ha dado esa persona. Esto no es de Dios, esto son obras de la carne, porque debe ser todo lo contrario. Es decir, si Dios ayudó a un hermano o a una hermana a conseguir algo, a un avance, a avanzar, a subir un escalón más, yo debo sentirme feliz, contento por el avance, por el progreso de ese hermano o de esa hermana, porque a esto nos ha llamado el Señor, a estar en armonía. Homicidios, sabemos que la palabra homicidio significa quitarle la vida a otra persona. Entonces la Biblia también habla de eso. Son obras de la carne que no deben de existir dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, en algún momento se manifiestan en personas que están congregándose en iglesias, pero que no le ha amanecido todavía la luz de Cristo. Entonces, evidentemente que esta es la clasificación número 4. Vamos a pasar a la última clasificación de estos, de las obras de la carne, y tenemos la número 5, que es apetitos desenfrenados. Apetitos desenfrenados, que también vemos estas palabras en Gálatas capítulo 5, donde hemos leído. Primero, borracheras. Como sabemos, la borrachera, eso no viene de Dios. Borracheras, entonces en el pueblo de Dios, ya eso de estar bebiendo alcohol, ingiriendo cerveza, eso quedó atrás. Porque sabemos que hay cristianos que son muy liberales y se beben su cerveza y compran whisky y cosas. Y la Biblia realmente nos prohíbe estas cosas. Muchos se justifican para decir que lo que la Biblia habla es de borrachera y que por tanto ellos sí pueden beber, pero no emborracharse. Sin embargo, esto lo arrastra inclusive a otros tipos de vicio, o se convierte en un vicio en estas personas que hacen estas cosas. La Biblia es clara de que ningún borracho entrará al reino de los cielos, y que también nos habla en Proverbios capítulo 20, verso 1 en adelante, y el capítulo 22, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra o se equivoque no es sabio. Entonces, la borrachera está dentro de las obras de la carne. Apetitos desenfrenados. Oiga como dice, o sea, no hay control. Hay un desenfreno, hay un vicio incontrolable. Y por tanto, todo lo que no tiene control en el pueblo de Dios hay que echarlo fuera, porque nosotros debemos tener una vida controlada y no cosas que nos controlen a nosotros. El único que tiene que controlar al cristiano es el mismo Dios. Orgías. Sabemos que en el mundo hay muchas orgías, desenfrenos, gente practicando inmoralidades, cosas inauditas, etc. De manera que esto también es de los que están clasificados dentro de los apetitos desenfrenados de la carne. Ahora vamos a hablar
de la característica del fruto del Espíritu Santo. O sea, contrario a lo que son las obras de la carne, la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué significa que son manifiestas? Que no se pueden ocultar. O sea, una persona hace una ira, esa ira no se puede ocultar, porque los demás la pueden ver. Una persona se emborracha, entonces es una obra de la carne, son manifiestas. El adulterio, fornicación, todas esas obras de la carne que he mencionado no se pueden ocultar. Pero la Biblia habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y lo que nos dice Gálatas capítulo 5 versos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo dice claramente la Biblia. Obsérvese la diferencia entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Es muy diferente. Vamos a ver algunas definiciones. La palabra fruto procede del griego karposo, el cual designa el resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Pablo menciona la palabra fruto en singular y no en plural para presentar todas las experiencias y elementos del carácter como una unidad. O sea, la Biblia no dice más los frutos del Espíritu. No. Dice más el fruto del Espíritu, como acabamos de leer. Lo pone en singular. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un solo. Y de él entonces es que se desprende el fruto del Espíritu Santo. Ahora, esto que vamos a ver son manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Son características del fruto del Espíritu Santo que lo da el mismo Espíritu. Por ejemplo, el amor es una de las características del fruto del Espíritu. Es decir que esto está claro en lo que nos dice la Biblia. Dice amor, del griego ágape. Es el Espíritu en el corazón que nunca procurará ninguna cosa que no sea el bien de sus semejantes. Eso se conoce como amor. Y sabemos que hay 3 palabras para describir amor. Sin embargo, solamente nos vamos a referir a esta, donde se habla del amor ágape, es decir, el amor de Dios. Pero también nosotros, como seres humanos, manifestamos el amor filial, el amor entre familia, el amor eros, es decir, el amor entre los esposos, y así sucesivamente. Es decir, que es importante que nosotros estemos claros en que estas son contrarias a las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Tenemos la palabra gozo, del griego hará. Aquí la palabra gozo no se refiere a la fidelidad o felicidad, sino a seguridad y a confianza. El gozo permanece a pesar de las circunstancias de la vida. Es decir, que el gozo del cristiano no depende de una circunstancia, de que usted esté feliz. No, sino que como es parte del fruto del Espíritu Santo, el gozo se manifiesta por encima de cualquier circunstancia que pudiéramos estar pasando. Aún en momentos de tristeza, el gozo permanece, porque debemos aclarar que la palabra gozo no significa alegría. Alegría es una palabra diferente. Gozo no es que una persona esté riendo. Gozo no es que una persona esté brincando de alegría, de felicidad, sino de la seguridad que nos da el Espíritu Santo, de la confianza que nos da el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Paz. Tenemos otra manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es la palabra paz, del griego eirene. Es el estado de tranquilidad y armonía de una alma segura
de su salvación en Cristo Jesús. Una alma que está segura, un ser humano que está seguro de su salvación, manifiesta la paz. La paz es la tranquilidad, estar en paz con Dios, estar en paz con sus hermanos. Muy importante esta manifestación del fruto. La paciencia también es bastante importante, del griego macrotumia, que significa ser lento, tolerante, clemente, resistir el mal pacientemente. El que no tiene paciencia, que la pida a Dios, porque la paciencia es muy importante. A través de la paciencia nos evitamos muchas cosas. El que tiene paciencia evita agredir a alguien o ser agredido por otro. El que tiene paciencia espera, sabe esperar. El que tiene paciencia, pues resiste, porque la palabra paciencia consiste en resistir. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando una persona lo esté provocando y usted no tiene paciencia, usted lo que va a hacer es a discutir y quizás hasta lleguen a la agresión por falta de paciencia. ¿Por qué mucha gente se matan en la calle? Por la falta de paciencia. ¿Por qué muchos choferes por cualquier cosita se agreden? Porque no tienen paciencia. Entonces la paciencia es un fruto muy importante que el cristiano debe tener. La Biblia habla de estas cosas. Entonces el cristiano debe acostumbrarse a ser paciente. Pacientemente esperé a Jehová. Es decir, la paciencia es todo lo contrario de la desesperación. Y el que se desespera fracasa fácilmente. Benignidad, del griego restotes, es la disposición de estar siempre contento. Eso es benignidad. Es decir, también la benignidad tiene que ver con lo que una persona tiene un corazón sano, un corazón sin malicia. La bondad, otra manifestación del fruto del Espíritu Santo, del griego agotosune, impulso moral que conduce a realizar acciones bondadosas o de bien. Es decir, a través de la bondad, que es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, podemos nosotros hacer el bien. La Biblia dice claramente que no nos cansemos de hacer el bien, porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo. De los antiguos, muchas personas le dieron alojamiento a ángeles, pensando que eran personas normales, sin ellos saberlo, pero es ¿por qué? Por la bondad que tenían. Entonces la Biblia nos habla de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Y mayormente a los de la familia de la fe también nos dice. De manera que un cristiano que no haga el bien, le falta entonces esa manifestación del fruto que es la bondad. Ver la necesidad de los demás, a través entonces de esto podemos hacer el bien. La fe, del griego pistis, es la confianza y la fidelidad que tiene un creyente hacia Dios. La fe en sentido general se manifiesta en el creyente, es decir, el creyente debe tener fe, porque esto es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Un cristiano que esté siempre dudando, un cristiano que es incrédulo, lamentablemente no tiene ese fruto del Espíritu Santo, porque el cristiano no puede dudar ni por un instante de que Dios es real, de que Dios todo lo puede. Y la Biblia lo dice claramente en Hebreo, en el capítulo 1, de que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Mansedumbre, del griego prautes, que significa gentileza y afabilidad. La mansedumbre, una persona mansa. Se necesitan personas mansas en este tiempo.
Se necesitan gente que tenga mansedumbre. Hoy en día el mundo no tiene mansedumbre y por eso lo contrario de mansedumbre es la violencia. Hay mucha violencia en este tiempo, mucha gente haciendo violencia, agrediendo a los demás porque no son mansos. El cristiano no puede ser violento, el cristiano tiene que ser manso porque la Biblia nos lo enseña. Y la Biblia nos dice, inclusive el mismo Jesús, que seamos manso como paloma y astuto como serpiente. Es decir, que la mansedumbre siempre trae buenos resultados. Usted va a hablar con una persona que está alterada y usted se altera también, ¿a dónde van a llegar? Pero si usted mansamente va tomando el control, entonces se dará cuenta de que el que está alterado baja, porque también en los proverbios nos dice que la respuesta áspera hace subir el furor, pero sin embargo la palabra sumisa, la palabra humilde, la palabra suave aplaca la ira, de manera que es lo que nos dice la Biblia. El dominio propio, del griego ekrateia, significa continencia, es la virtud en un creyente de dominar los deseos y pasiones de la carne. El dominio propio es controlarse a sí mismo. El dominio propio es tener control de su cuerpo. Y si usted puede controlar su cuerpo, entonces usted es una persona exitosa. Usted es una persona que tiene control de todo lo que usted hace, de todo lo que pueda manifestar. Cuando un creyente tiene dominio de su boca, de su lengua, para hablar en el momento preciso, de controlar, entonces es una persona que tiene una gran ventaja. Porque muchas personas han muerto porque no tienen dominio de su lengua y han ofendido a otros. Y usted sabe cómo está el mundo en la actualidad, de gente que no tienen control de su lengua, de lo que hablan, ofendiendo a diestra y a siniestra, y luego viene otro que no tiene paciencia, otra persona violenta, y termina quitándole la vida. Sin embargo, en el pueblo de Dios debemos tener este fruto, dominio propio, controlarse a sí mismo, saber que quien gobierna, usted tiene todo el dominio, tiene el control, porque tiene el fruto del Espíritu Santo para dominar su cuerpo. Sus ojos no pueden ver lo que ellos quieren, su boca no puede hablar lo que ella quiera, sino lo que usted le permite. Eso es tener dominio propio. El creyente espiritual versus el creyente carnal. Vamos a ver estas dos versiones, este contraste entre creyentes, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 3. En 1 Corintios 3, 1 al 3 nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está lo que nos dice 1 Corintios 3, 1 al 3, el apóstol Pablo hablando claramente de lo que es el creyente espiritual y el creyente carnal. El apóstol Pablo dividió en dos clases a los creyentes, espiritual y carnal. Veamos esto entonces. El creyente espiritual es aquel en quien el Espíritu Santo vive en su espíritu y controla todo su ser. Ese es el creyente espiritual, el cual es dirigido, guiado por el Espíritu Santo.
El creyente que es espiritual, todas las cosas la pone en la mano de Dios, todas las cosas la somete a Dios, mientras que el creyente carnal es aquel que es controlado y manipulado por la carne. Óigase la diferencia entre ambos. Por eso usted se preguntará, pero ¿y por qué fulano hizo tal cosa siendo cristiano? Bueno, es porque es un creyente carnal y es controlado, manipulado por la carne. El creyente que es carnal no se gobierna, sino que lo gobierna la carne, y por eso hace cosas de la carne. Lo que nos dice Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, para esos creyentes que andan conforme al Espíritu, no habrá condenación, pero para el que anda conforme a la carne, sí habrá condenación. Lamentablemente, el creyente que anda en la carne va a ser perseguido por la carne, va a ser perseguido por el pecado, y el pecado lo va a llevar a sucumbir en los delitos, en las manifestaciones de las obras de la carne. Conclusión, vamos a concluir con esta conferencia. Hagamos un esfuerzo para ser mejores cristianos, aplicando a nuestras vidas lo que dice la palabra de Dios. No imites lo malo, los malos ejemplos. No imites los malos ejemplos, sino los buenos ejemplos. Porque cuando usted imita los malos ejemplos, significa que usted no tiene identidad propia, es gobernado por la carne. Desecha las acciones pecaminosas que te rodean, no importa en el lugar donde tú vives, no importa los pecados que se puedan dar a tu alrededor. Lo importante es que tú te mantengas limpio delante de Dios, sin pecar. Intégrate a las actividades que realizan en tu iglesia para que no entres en divisiones del maligno. Intégrate, apoya a tus líderes para que puedas avanzar en el Señor. No importa las circunstancias, sé fiel a Dios en todo. Procura tener el fruto del Espíritu Santo. Esto se puede buscar en ayuno, en oración, obedeciendo la palabra de Dios y poniendo de tu parte, por supuesto, porque nosotros debemos tener un esfuerzo y el Espíritu Santo obrará conforme a lo que Él vea en ti, porque si el Espíritu Santo ve que tú quieres cambiar, Él te ayuda, pero si a ti no te interesa, pues tampoco el Espíritu Santo puede moldearte, puede hacer una gran obra en ti. Pide a Dios que te ayude a eliminar las obras de la carne que te asedian, que asedian tu vida. Pídele a Dios en oración estas cosas, que Dios te estará ayudando. Dios te bendiga, Dios te guarde y para adelante en el Señor.